Sí, así es. Estamos en la represa El Pañe. Visitamos esta maravillosa fuente de agua proveedora de vida junto a un equipo de biólogos peruanos y portugueses en el marco del proyecto de investigación internacional de la Unión Europea de nombre Toxicrop. Desde Hablemos de Ciencia estamos emocionados de poder compartir toda esta experiencia en un día de hermosas vistas, aire puro y full trabajo de campo. Aquí, el equipo de trabajo del proyecto se prepara y alista todos los materiales necesarios para iniciar la jornada. Olá, sou Alejandro Campos, sou biólogo, investigador em Portugal. Trabalho na Universidade do Porto, que está localizada no norte de Portugal. Nós fazemos investigação na área da biologia marinha, aquática e toxicologia. E estamos a desenvolver projeto de investigação financiado pela Comissão Europeia, em colaboração com o Departamento de Biologia da UNSA. O projeto deu início em 2019 e esta é a segunda vez que estou em Peru, Arequipa, realizando trabalho de investigação com a equipe do Departamento de Biologia, visitando represas da região de Arequipa para analisar a qualidade de agua. Y así comienza el trabajo de campo. Ya saben, para trabajar en campo es necesario trabajar seguro. Y Samuel, nuestro biólogo navegante, da las indicaciones de seguridad para entrar a la represa con el kayak de forma segura. Ya saben, la seguridad es lo primero. Alexandre, nuestro visitante portugués y experimentado hombre de mar, se anima a explorar y tomar muestras de la parte del fondo de la represa. Y como navegar a 4.600 metros sobre el nivel del mar no es cosa sencilla, se reporta cada cierto tiempo para ver si todo anda bien. ¡Vamos, Alexandre! Mientras tanto, el resto del equipo se encarga de ver en las orillas qué organismos vivos se encuentran. Y por si no lo sabían, en estas aguas y en estas piedras imperceptibles a nuestros ojos, existe un universo de seres vivos. Buenas tardes, quien les habla es biólogo, doctor César Ranilla Falcón, del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín. En este momento estamos apoyando al proyecto Toxicrop de la Unión Europea con la Universidad de Porto, con el doctor Alexander. Hemos venido a muestrear en las represas para ver microalgas, ¿no? Mi especialidad es microalgas, estamos evaluando microalgas para ver el efecto de las cianotoxinas en las fuentes, en este caso en la represa de Paña, Aguada Blanca y también en la campiña de Arequipa. Bien, conocer las microalgas es importante porque es un recurso entonces al estar en el agua y a tener un ecosistema acuático y por ende también hay organismos para ver en la cadena trófica, entonces tenemos que evaluar qué es lo que se inicia en la cadena trófica, o sea en la pirámide, en la base hay que saber, conocer las microalgas, entonces tenemos que identificarlas, determinarlas, ¿no es cierto? ¿Qué microalgas tenemos, ¿no es cierto? O qué microalgas están presentes en los diferentes cuerpos de agua. Como bien lo dice César, en este inmenso cuerpo de agua existe vida diminuta, que son el alimento para organismos más grandes. Hay vida suspendida en el agua llamada fitoplancton y zooplancton, como también hay vida en el fondo del agua, así como en las piedras de la orilla, que para los especialistas se llama perifitón y bentos. Todos estos organismos son importantes de conocer, y por ello se realiza el muestreo. Un ejemplo de ello es el raspado de las piedras que estamos viendo en imágenes. En la salida de campo hay varios puntos de muestreo, motivo por el cual es necesario identificar de dónde proviene cada muestra, y estas deben ser conservadas para su posterior análisis en laboratorio. Hola a todos, mi nombre es Marco Ríos, soy biólogo de profesión y me desempeño como consultor ambiental en aguas continentales y en aguas marinas. Hemos venido a realizar un estudio acerca de todas las características de esta represa que se llama El Pañe. Esta represa es bastante larga,
contiene mucha cantidad de agua, pero también hay una actividad acuícola muy importante, como ustedes pueden ver. Esta actividad acuícola afecta también la calidad del agua que nosotros podemos recibir más abajo. Entonces, estudiarla, monitorearla y conocerla cada vez mejor nos va a ayudar para hacer una correcta gestión ambiental del recurso más valioso de la tierra, que es el agua. Cuidar el agua es cuidar nuestra existencia. Es así que el hombre con su ingenio ha logrado construir estos gigantes reservorios de agua con la finalidad de dotar a todas las ciudades que se encuentran río abajo, como Arequipa. Es deber de todos conocer que el agua que consumimos día a día sale de un reservorio como este y cuidar la calidad de esta fuente de agua, que es fuente de vida para muchos otros organismos vivos, algunos con interés comercial como las truchas, otros como sustento para la vida como las microalgas. Y nos sumergimos a través de una cámara en las aguas de la represa y observamos cómo la luz penetra hasta el fondo, permitiendo también la vida de organismos fotosintéticos en toda la profundidad de la represa. Muy buenas tardes, les habla el biólogo Armando Arenazas Rodríguez, docente de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín. En esta oportunidad nos encontramos con una serie de colegas y especialistas, tanto peruanos como del extranjero de Portugal, que han venido a hacer una evaluación de las microalgas presentes en estas represas altoandinas de Arequipa. En este momento estamos en la represa El Pañe, por encima de los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Es un trabajo integral que venimos haciendo a través de un proyecto de la universidad denominado Toxicrop, donde participan docentes, estudiantes, tesistas y también profesionales, como ya lo mencioné, el extranjero en este caso del Centro de Investigaciones Marino-Ambientales CIMAR de Portugal, ¿no? Entonces, además de ello se está evaluando se está determinando las propiedades físico-químicas de este cuerpo de agua, tanto lo que corresponde el oxígeno disuelto, la temperatura, el pH, ¿no?, de este cuerpo de agua a través con equipos que hemos traído con multiparámetros. Entonces, importante esta investigación científica para determinar los blooms. Estamos en temporada poshúmeda ya, y luego imagino que se vendrá también en temporada seca o estiaje más adelante, para ver la dinámica de estas represas, ¿no?, cómo va con relación a estas microalgas que sí en algún momento resultaron un gran problema para la ciudad de Arequipa porque cambiaron las características organolépticas del agua que se procesaba en las plantas de tratamiento. Pues bien, creo que eso es lo más importante y preocupante también. Hemos encontrado diversidad, los famosos organismos altoandinos, ¿no?, como auquénidos, ovejas, aves también, características que están aquí en estos ecosistemas. Esta inmensa represa también es lugar de vida para las truchas, peces de interés comercial. Para ello se practica la crianza mediante el uso de jaulas flotantes que podemos apreciar. La represa El Pañe está a 4.600 metros sobre el nivel del mar y se alimenta del agua de lluvia principalmente durante los meses de enero a marzo, periodo en el cual se espera logra almacenar su máxima capacidad. El resto del año, el agua va descendiendo su nivel por el consumo de la misma. Estas dos temporadas del año, correspondientes a temporada seca y húmeda, son dos diferentes condiciones de vida para los organismos. Y por ello, para conocer cualquier alteración en la calidad del agua, es necesario conocer la temporada en la que se está dando y cuáles son sus causas. Bueno, mi nombre es Eliana Colque Poco, soy bióloga de profesión. Pertenezco al proyecto de la UNSA, el proyecto Toxicron. Este proyecto tiene el objetivo de determinar la presencia de cianotoxinas en los embalses de la ciudad de Arequipa. Estos embalses son utilizados para poder potabilizar el agua que llega a nuestra población. El objetivo es asegurar que este agua, este recurso hídrico llegue de la manera más segura, más inocua, libre de toxinas, ¿no? Es por ello que nosotros queremos determinar
el riesgo de estas cianotoxinas en estos cuerpos de agua. Uno de los problemas que se tiene es la presencia de piscigranjas en los embalses que sirven para ser potabilizados, y estas cianotoxinas pueden, ¿no?, afectar también a los peces, a las truchas, ¿no? Y eso es lo que se quiere conocer. O sea, el objetivo de este proyecto es saber cuál es el efecto de estas cianotoxinas, tanto para la agricultura, para las actividades piscícolas, para el agua que es utilizada para la potabilización. Ese es el objetivo principal y bueno, ese es el interés por el cual yo estoy formando parte de este equipo de investigación. Existen microalgas de coloración verde-azul, llamadas cianobacterias, que en ciertas ocasiones crecen de manera desmedida y pueden causar alteraciones en la calidad de agua, principalmente por la producción de toxinas que son un riesgo para la salud de las personas, así como para la agricultura y ganadería. Es necesario conocer bien estos crecimientos desmedidos, llamados bloom, con la finalidad de garantizar un entorno seguro para todas las actividades que dependen de esta represa. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando del Carpio Capa, soy bachiller en Ciencias Biológicas, actualmente trabajo, ¿no?, con el proyecto de cianotoxinas. Mi labor en este proyecto es ser parte de investigador junior, soy el tesista. El trabajo que yo pienso realizar es diversidad de microalgas en general, ¿no? Yo actualmente con otro compañero tratamos de todos los lugares que estamos viniendo, llevarnos diferentes tipos de muestras de aguas y de ahí identificar todo tipo de microalgas que podamos encontrar. Ya posteriormente las algas de interés las pensamos cultivar y seguir, ¿no?, con el proyecto. En cada muestra de agua que tomamos encontramos full microalgas, ¿no? Estas solo se pueden ser observadas por microscopio y tratamos de buscar diferentes tipos que encontremos y enlistarlas. Ahora, entre estas microalgas que encontramos, algunas pueden ser tóxicas, ¿no? Y ese es el fin de nuestro trabajo, buscar esas algas tóxicas para contribuir en una forma ¿cómo explicarlo?, de poder controlar esta situación. La investigación que se realiza en esta represa involucra expertos en el tema, así como también da oportunidad a jóvenes investigadores y tesistas como Luis, que con entusiasmo y ganas de aprender y solucionar problemas son una parte fundamental para el desarrollo de este tipo de proyectos. Finalmente terminamos el trabajo de campo y nos quedamos con la experiencia única que hemos vivido el día de hoy. Conocer una represa a 4.600 metros sobre el nivel del mar no es de todos los días. Es sorprendente saber que el agua que recibimos en nuestros hogares viene de un lugar como este, lleno de vida y sustento de muchas personas. Por más personas, hablando de ciencia.